Hola Retrolander, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vengo a hablaros de una serie que ha sido súper importante para la historia de la televisión. Ahora que está tan de moda las series, pues es el boom, es la época del boom de las series. Hay series de todo. Y me mola mucho en perspectiva, sobre todo perspectiva pasada, recuperar algunas que injustamente no se habla de ellas. Y yo considero que hay que hablar con autoridad y decir, no, gracias a esta serie, a lo mejor estamos disfrutando de todo esto que tenemos a día de hoy. Yo creo que hay una sobresaturación. Pero bueno, al fin y al cabo es el auge de las series. Nunca jamás... De hecho, yo considero mucha gente que en muchas ocasiones las series están superando al cine. Y eso se han dado cuenta muchas empresas, desde la Disney, HBO... Bueno, HBO siempre ha sido series, más que nada, y además de calidad. Amazon están apostando fortísimo. Bueno, pues esta serie no es otra que Expediente X. Expediente X es el gran, yo creo, el gran evento televisivo de las últimas décadas. Olvidado de Lost, olvidaos de Juego de Tronos, olvidado de Last of Us. Yo creo que es el gran evento televisivo, el que marcó un antes y un después, fue Expediente X. Que ha habido series anteriores que han tenido mucha calidad, es innegable. Que son míticas, innegable también. Pues ahí tenemos, qué sé, El Coche Fantástico, El Equipo A, Falcon Crest, bueno, era una telenovela, pero eran series, Dallas, eran series que rompieron esquemas. Luego todas las policíacas estas de detectives, que en su época eran lo más, pues Colombo, se ha escrito un crimen. Pero la que hay un antes y un después es con Expediente X. Yo os voy a dar mis razones. Además es una serie que a mí sí me ha encantado. La principal, Expediente X, yo siempre la he considerado como la heredera de aquel tipo de series que se puso muy de moda, bueno, en los años 60 en Estados Unidos, aquella serie mítica que fue The Twilight Zone, o La Dimensión Desconocida, aquí en España, mal doblada así. Es una serie cuyo principal atractivo era que cada capítulo era una historia autoconclusiva. Pues ya sabéis, luego ese formato volvió en los años 80 con fuerza. Sobre todo pues lo recuperaron gente como Stephen King, que fue Creepshow. Creepshow pues era también, es que era un tipo de género que venían del cómic, de las historias autoconclusivas. En este caso eran de terror. Pues Expediente X, yo creo que cogió de estas dos franquicias que he dicho, Twilight Zone y Creepshow, y las juntó, y encima lo original que tuvo es que le dio un nexo común de continuidad, que eran en los agentes del FBI Mulder y Scully. Y pues tenías así, en una temporada tenías capítulos autoconclusivos, no hacía falta seguir, aunque tenía elementos, algunas veces frases, que seguían una trama principal, que tiene la serie una trama principal, pero muchas de estas historias eran historias autoconclusivas. Era una historia, se habían inventado una historia, pues era un monstruo, o pasa esto, combustión espontánea, o hemos visto un ovni, o no sé qué, y era lo que le hacía divertido, porque hacía que fuera ameno, variado. Además, fue un puntazo lo de los Expedientes X. Siempre a la gente le gusta mucho el misterio, las conspiraciones, y estas series que juntaban una serie terror, ciencia ficción, algunos casos humor, metían mucho humor, mucha comedieta. Y los personajes eran totalmente fascinantes. O sea, Mulder, interpretado por David Duchovny, creo que se pronuncia así, hacía de Fox Mulder, y su compañera era Gillian Anderson, la actriz que hacía de Dana Scully. Yo me recuerdo que esta serie, que la emitió en España por primera vez Telecinco, ya os digo, principio de los 90, en el 93 yo creo que empezaría Expediente X. A mí me dejó flipado. Y una de las cosas, a día de hoy esto a lo mejor no resulta tan impresionante, pero en la época no era normal, era su puesta en escena. Una serie muy bien grabada. Las series antiguamente eran en su mayoría muy cutres.
Es verdad que se ha escrito un crimen, estaba hecho en cine y muy bien interpretado y con buena fotografía, pero las series por regla general en televisión, recordar, eran muy cutres. O sea, los efectos eran baratos, no, lo siguiente. Y si podían escatimaban en efectos, por eso no había tanta proliferación de series de ciencia ficción o de fantasía. Pero con Expediente X todo esto cambió. Tal fue el éxito de la serie que se hizo una película y se estrenó en cines, Expediente X, la película, estrenada en el año 97, lo recuerdo perfectamente, yo fui a verla, pues, a mí me encantaba y me encanta Expediente X, y además que lo que molaba era la continuidad con respecto a la serie, porque luego en la serie, la siguiente temporada que estrenaron después de la película, continuaba los acontecimientos de la película. Una serie que siempre mantuvo el tipo. Sí que es verdad que ya cuando se rompió el binomio Von Mulder, Dana Scully, porque David Duchovny no aceptó la pasta y en una temporada se piró, desapareció, pues ahí la serie ya empezó a caer para abajo. Que retomó, por lo visto, en la última temporada, que volvió a aparecer el personaje y retomó audiencia. O sea, la gente quería Expediente X. Se volvió a intentar con 2 o 3 nuevas temporadas, creo que fueron 2 o 3 me parece, que se hicieron hace nada, hace 2018 o por ahí, pero volvieron a surgir los problemas con los actores, con Gillian Anderson o con David Duchovny, que pedían más pasta, que no sé qué, y se volvió a jorobar todo el asunto. Ya estas temporadas son muy cortitas, pues no sé si tendrán, la primera no sé si tenía 6, 8 capítulos, pero bueno, ya te aclaraban por fin muchos aspectos que eran las grandes incógnitas. Otro de los aspectos, una lástima, con la tercera temporada, esta nueva, que continúa la serie, pues una lástima, bueno, no llegaron a hacer más, y tenía calidad, yo las vi y me gustaron bastante. Y también lo que me gustó mucho de la serie es que creó un universo de los Expedientes X, un universo propio con personajes secundarios que eran molones. Bueno, voy a empezar. Yo creo que el mejor de la serie, el gran némesis de Mulder y Scully, era el fumador. El fumador, que estáis viendo en las imágenes, fue el malvado de la serie, el más malo. Y excelentemente interpretado por el actor que lo hacía, pongo aquí el nombre y no me lo sé, pero excelentemente. ¿Y qué es el fumador? Pues es un tío que está en las sombras, el fumador conocido así, pues está todo el rato fumando sin parar, como un carretero, y es el que les puteaba, el que estaba detrás manejando los hilos, etcétera. En las últimas temporadas aparece y yo creo que es algo que los fans iban a reclamar, porque es que es uno de los personajes favoritos. Además tiene un capítulo bastante bueno, yo considero uno de los mejores capítulos de la serie, que es el que nos cuenta la historia del fumador. No sé en qué temporada será, pero ese capítulo para mí era uno de los mejores de la serie. Luego teníamos, bueno, los pistoleros solitarios. Los pistoleros solitarios estos, que ya hablaré, que eran 3 fricazos que ayudaban a Fox Mulder, pues metiendo las narices, porque uno era un hacker informático, el otro era como un tío que enredaba por ahí y sacaba información, que iba trajeado. Estos eran también la leche y salían en un montón de episodios, y de hecho se le llegó a dar una serie propia, por si no lo sabíais, y también muy molones. Y por último, había malos recurrentes en la serie, o monstruos recurrentes. Había un Tooms. Tooms era un tío que se alargaba y se metía por cualquier recoveco, por las chimeneas, por los agujeros de ventilación. El Tooms este salió en 2 episodios, creo. Es que molaba el tío. También nos han dejado en la memoria colectiva bichos que nos traumatizaron, como el Flukman, o no sé cómo se llamaba, uno que salía por la taza del bate, que era como un bicho ahí, un mutante que daba miedo. Además que es que el maquillaje estaba bien hecho. Así que recuerden, la trama, que era que si los extraterrestres, había una conspiración del gobierno de Estados Unidos, que habían llegado a acuerdos con extraterrestres y había como un plan maestro que, esto se desarrolló durante toda la serie. La película desarrollaba esto, nos mostraba ya, porque también lo bueno que tenía la serie era, pero esto es real, es mentira, esto se desarrolló,
y estaba bastante interesante. Es que era una serie que te mantenía ahí pegado al asiento. En ella, pues, ya os digo, podían tener cabida de cosas de ciencia ficción, robots, hasta monstruos clásicos, vampiros. Había uno de vampiros, creo recordar que había otro de hombre lobo. Había otros que recordaban pues a la cosa, que se quedaban aislados ahí en la Antártida y había como un bicho que los infectaba. O sea, una serie realmente molona. Bueno, yo quería dejar constancia aquí porque considero justo, yo en la serie que la veo un antes y un después. Es la base para todo el tipo de series y de presupuestos que se han manejado luego en la televisión. Es verdad que hay un antes y un después de Expediente X en la tele, en el concepto de cómo se hacían las series. Y había habido series muy buenas. Ya también hablaré aquí por ejemplo, de Star Trek, la nueva generación. Eso marcó, pues, sobre todo para la ciencia ficción en la televisión, un antes y un después. Bueno, porque antes las series de ciencia ficción eran básicamente para críos. Y esta serie es que fue un salto. Bueno, Star Trek la nueva generación, yo la considero, y que me perdonen los puristas, los trekkies puristas, la considero superior a Star Trek. Star Trek es mítica, pero es que la complejidad que tenían las historias de Star Trek la nueva generación, había mucho obtruño, pero en general son muy buenas. Pues lo mismo ocurre con Expediente X. Bueno, en el próximo capítulo, en el próximo programa, voy a hablar de spin-off de series que quizás no sabéis que eran spin-off de series conocidas. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. Y bueno, acordaos, suscribiros, si sois nuevos, bienvenidos, bienvenidas, y darle al like, que me ayudáis mucho. Bueno, hasta luego, retrolanders.